varios tropiezos, entre ellas el amor al dinero, el amor al mundo. Y lo último que tratamos la semana pasada tenían que ver con los falsos profetas, que la Biblia nos enseña que hay que conocerlos. Y que en los posteros tiempos, lo dice Mateo 24, que se levantarían falsos profetas que iban a engañar a muchos. Y tristemente tengo que decirlo que esos falsos profetas no solamente son los que doctrina de rol fuera de la iglesia, sino aún metido encubiertamente en la misma iglesia de Cristo. En Apocalipsis capítulo 2, dice en el versículo 13, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 y 14. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí por 2 veces en este versículo se dice que ellos viven en un lugar donde mora Satanás, su trono. Pero tengo unas pocas cosas, versículo 14, contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner, ¿qué dice la Biblia? Tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Oremos a Dios y pedámosle que Él nos hable por medio de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que yo soy un siervo inútil, que sin ti nada puedo hacer. Y todo lo que haga es vano y vacío. Pero cuando tú lo haces, cuando tú apareces, cuando tú nos enseñas por medio del Espíritu Santo, entonces es que hay fruto. Oh Señor, yo te pido que esta palabra pueda producir el fruto por el cual tú nos guiaste a compartirla en este día. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que tu pueblo sea advertido. Pero también queremos que aquellos que no te conocen sean edificados y guiados a ti. Ten misericordia y háblanos tú en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí el Señor le está hablando a esta iglesia en el libro de Apocalipsis y le está hablando sobre una doctrina. Si ustedes pueden ver en el versículo 14, vimos en el versículo 13 que ellos habitaban un pueblo donde era de tal corrupción que se dice que Satanás tenía su trono ahí. Y en el verso 14 dice que ellos tenían un grupo de personas que retenían la doctrina de Balaam. Ahora, ¿a qué se refiere esto de Balaam? Cuando se habla de Balaam, en el capítulo 1 de Judas, versículo 11, dice, no tiene que buscarlo, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Coret y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta que aparece en el libro de Números. Un profeta que cuando Israel salió de Egipto, un rey llamado Balac, este rey lo contrató a él, Balac. Y este rey estaba en los territorios por donde iba a pasar el pueblo de Dios, Israel. Y la Biblia dice que este rey se asustó cuando venía esa muchedumbre que iba a pasar ese territorio y buscó a este profeta llamado Balaam. Y lo que hizo fue pedirle a él que maldijera al pueblo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo y vea parte de la historia, no podemos verla toda hoy, en el libro de Números. Y vamos a tomar uno de los pasajes ahí en Números, capítulo 23.
Vamos a ir por favor a Números capítulo 23 y vamos a ver parte de la historia de este profeta llamado Balac. En el capítulo 22 vemos que él lo manda a llamar. Vamos a ver el capítulo 22 para que ustedes puedan ver algunas cositas aquí y luego vamos al 23. Para ir directamente, él le dice aquí en Números capítulo 22, el rey Balac era el rey de Moab, de los llamados moabitas. Y le dice las palabras en el versículo 5, el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen y diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Él quería vencerlo y trajo a ese profeta para que lo maldijera. Dice la Biblia que fueron los ancianos de Moab y vinieron hasta este hombre, este rey, y llegaron a Balac y le dijeron esta palabra, versículo 8. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizás podré pelear contra ellos y echarlos. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Qué le dijo Dios? No vayas con ellos, ni maldigas el pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. Bendito es. La historia es muy interesante, después usted la puede leer en su casa. Pero Dios dijo que ese pueblo es bendito. Y el pueblo realmente estaba bajo la bendición de Dios. Luego él le dice que se vayan, luego el rey vuelve, le dice a ellos que vuelvan donde el hombre. El hombre Balaam, este profeta, amaba el lucro, amaba el dinero o las dádivas que le iba a dar a este rey, porque el rey le prometió darle muchas cosas. Entonces vuelve a consultar a Dios, pero ya Dios le había dicho a él que no. Y entonces después Dios lo deja ir. Y este hombre va caminando, dice que va en una mula, iba caminando hacia allá y un ángel del cielo se le aparece en medio del camino y la mula ahí comienza y él a echar para atrás y él comienza a darle palo. Y dice la Biblia que Dios abrió la boca de la mula y le habló. La mula habló, el mulo ahí habló. Dice con voz de hombre, está ahí la historia, muy interesante. Y era que había un ángel y después quería, dice la Biblia, que estaba tratando de refrenar, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, la locura del profeta. Después que el profeta llega allá y no se devuelve a pesar de todo lo que vio y lo que Dios hizo, una cosa extraordinaria para que él se devolviera o para que entendiera que no debía seguir, pero como tenía eso en su corazón, siguió. Y la Biblia dice que cuando él comienza a profetizar contra el pueblo, dice la palabra de Dios que lo que Dios hizo fue que bendijo al pueblo. Hubo bendición sobre el pueblo. Más adelante el rey se puso histérico, ven, yo te traje aquí para que lo maldiga y tú lo bendices. Y no pudo maldecir al pueblo. En el capítulo 23 está toda esa historia, esa parte, donde él toma la parábola y comienza, por ejemplo, en el versículo
capítulo 23, versículo 7. Y tomó la parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab. Capítulo 23, versículo 7. De los montes del oriente, ven, maldice a Jacob, y ven. Era con el fin de maldecirlo, destruirlo. Versículo 8. Él tuvo que decir: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué? ¿Por qué voy a maldecir al que Dios no maldijo? Y ahí sigue diciendo todas estas cosas, y estoy tratando de resumir. Y dando bendición sobre el pueblo, porque Dios había decretado bendición sobre el pueblo. Es un pueblo bendito. Y Dios ha dicho que el pueblo de Dios es un pueblo bendito. Alguien me estaba hablando de algo que sentía en la casa, de cosas, una persona que no conoce a Cristo, de su hija y cosas que había extrañas en su casa, etcétera. Yo le dije: mira, hace años yo estaba predicando, y lo quiero repetir aquí, estaba predicando en un batey por ahí, batey experimental por la ciudad de San Pedro de Macorís. Y caminando por ese batey, estando en ese batey, yo estaba fuera de la iglesia, o en la parte de atrás de la iglesia, y era Semana Santa, y no había ni una nube, ni una nubecita había. Y había un lugar donde se sonaba una música de palos, y yo vi una nube negra sobre esa casa. Y le dije al hermano: pero mira esa nube negra, va a llover. Y él me dijo, él era inclusive una cosa coincidencial, parecía como extraña. Este muchacho que andaba conmigo se llamaba David Vázquez, estudiaba meteorología. Y él me dijo: mira, tú ves todo el campo, no hay ni una sola nube. El clima está así, así, así. Y esa nube negra estaba sobre esa casa. Y yo oía como la fiesta de palos, la cosa de palos que había ahí. Y en esos mismos días, caminando por ahí, pisé una cuchara con un tenedor amarrado así, en cruz. Y era de que una maldición, una que digo, no sé qué cosa es. Y digo: ay, mira lo que pisé, ay, ay, ay. Y yo dije: ¿qué? Y cuando yo vi eso, y no, porque eso es una maldición y una cosa. Yo le dije: yo soy un pueblo bendito. ¿Y sabes lo que yo hice? Le brinqué arriba la cosa esa y le dije: la sangre de Cristo lava, lavó mi ser, la sangre de Cristo lava. Y lo pisé. A mí nada de eso me puede tocar, porque soy un pueblo bendito de Jehová, dijo Dios. Dice Dios en su palabra: es bendito, y por cuanto es bendito, nadie lo puede maldecir. Así como este profeta decía. Así que el que está en Cristo no tiene ningún problema. Ay, que me tiraron tal cosa, que ten cuidado, no te ponga eso. No. Dios ha dicho, le dijo a él: no vaya, porque ese pueblo es bendito. El pueblo de Dios es bendito por causa del bendito Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue a la cruz. Dice la Biblia que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue a la cruz y se hizo maldición por nosotros. Él, siendo el bendito, se hizo maldición por nosotros para pagar por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que el bendito, yo siempre lo digo de esta manera, el bendito se hizo maldito para que los malditos fuéramos benditos. Nosotros estábamos maldición porque estábamos bajo el pecado. Pero Cristo se hizo maldición. Él tomó los pecados de todos nosotros, lo crucificó en la cruz, y ahora para el que cree en Él pasa de ser maldito a ser bendito, porque Él lo hizo bendito en la cruz. Le damos un aplauso a Él. A Él. Y eso tiene su explicación, que no lo vamos a dar ahora. Pero es que el Rey del Universo decretó que el que peca es muerto. Pero Cristo fue a la cruz y llevó nuestros pecados para que el que cree en Él pase a ser vivo y tenga vida eterna. Así que si somos benditos,
No son por nuestras obras, no es por llamarse evangélico, no es por nada de eso. Somos benditos por la bendición que hemos recibido por Cristo. Así que no hay ningún temor, ni de brujería, ni de esto, ni de lo otro, porque Dios lo ha declarado bendito. Es un pueblo bendito de Jehová. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, y no tiene que buscarlo, pero nos habla de que por medio de Cristo hemos recibido la bendición. Y en otros libros también del Nuevo Testamento. Ahora, estamos hablando de Balaam. Y leímos en el libro de Apocalipsis que había la doctrina de Balaam. Y que este hombre enseñó al pueblo a hacer algo. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí mismo en Números, en el capítulo 31. Números capítulo 31. Porque hasta donde yo le conté, hasta donde vimos la historia hoy, te dice, pero bueno, no pasó nada. Claro, en ese momento no pasó nada. Porque recuerden, Balaam se para y en vez de traer maldición, lo que trae es bendición. Y eso es maravilloso leer todo eso ahí. Ahora, el rey Balac se incomodó con Balaam. Porque él le había prometido muchos presentes y muchas cosas para que bendijera. Y entonces, para que maldijera, entonces lo que hizo fue que bendijo al que iba a maldecir. Al que debió maldecir, supuestamente. Pero Balaam sabía cómo el pueblo podía hacer pasar de bendito a maldito sin tener que maldecirlo. Hermano, ¿y cómo eso? Él sabía una forma. El pueblo de Dios es bendito porque Dios está con él. Pero si Dios no está con él, ahí mismo se acaba todo. Pierde la presencia, la bendición, etc. Entonces, mire lo que él dice la palabra de Dios en Números 31:16. Y aquí, por consejo de Balaam, ¿qué fue lo que él dio? ¿Un qué? Un consejo. Un consejo malvado. Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Él quería destruirlo con la maldición del profeta. El profeta no pudo hacerlo, pero el profeta le dio un consejo a Balaam, a Balac. Y instigó para que ellos cayeran en desobediencia a Dios. Vamos a verlo en número 25. Mire cómo lo dice. Número 25. Lo hizo de esta manera. Ellos tenían un dios que se llamaba Quemos, al que adoraban los moabitas. Quemos. Israel solamente adoraba a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Si Balaam lo lleva a ellos a querer adorar a Quemos, ellos no iban a entrar en eso directamente. Entonces Balaam lo que aconsejó fue que en cierta manera, lo vamos a estar leyendo, que ellos pudieran ser atraídos por las mujeres, las moabitas. Y le mostraron la hermosura de las moabitas y a través de la degeneración sexual lo llevaron a ellos a fornicar y adorar a Quemos. Mírenlo aquí, número 25, versículo 1. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo, ¿qué dice? Empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice, las cuales, después que estaban fornicando, las cuales invitaban
al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Y entonces pasó algo. Lo que el profeta no logró de una forma, lo logró de otra. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Un engaño, tomando una debilidad y entonces por detrás engañarlo. La especialidad de Satanás, padre de mentira. Engañar para hacer caer. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Ahora, ¿qué es eso de Baal-peor? La palabra Baal era un nombre general que quiere decir Señor. Y peor era una montaña, la montaña donde estaba de Moab, esa montaña de Moab. Entonces, en esa montaña se celebraban ritos y cultos a Quemos. Y estos ritos se celebraban con un desenfreno de impureza sexual. ¿Entienden? Entonces, cuando al ellos participar de la impureza sexual, entonces ahí mismo se mezclaba con el rito de adoración a Quemos. En una forma indirecta, comenzaron a caer y a participar en una fiesta, primero de generación sexual y segundo de idolatría y desenfreno. Un consejo diabólico que le estaba dando Balaam y logró hacer caer al pueblo. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tal vez un huracán de enseñanzas y de consejos de Balaam en el mundo. Como nunca antes en la historia de la humanidad se está viendo una enseñanza a la depravación sexual. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los más viejos están siendo instigados hacia las relaciones sexuales desenfrenadas. La televisión, la radio, el Facebook están plagados, llenos de incitaciones hacia el sexo. Uno dice, ay, eso es la computadora. Yo estaba cerca de aquí en un taller que había de herrería y estaba soldando algo que iban a poner aquí en la iglesia. Y yo fui, me senté ahí para que lo que me soldaban una cosa ahí y tenían la radio puesta. Y las personas que estaban hablando por la radio eran dos mujeres y un hombre, así entendí. Estaban hablando en un programa de noticias y de comentario de la noticia. Y esas personas comenzaron a hablar tan descriptivamente del sexo y incitando a relaciones sexuales, que fue un ratico que estuve ahí, yo dije, esas dos personas, esas dos jóvenes, lo mínimo que tiene que haber sido instruida en un prostíbulo. Y todo el mundo estaba oyendo eso, y ahí estaban jóvenes oyendo, y ellas estaban describiendo eso y hablando y incitando en una forma desenfrenada. Tenemos las redes sociales. Yo un día le di a ver una noticia a que había aparecido el avión que cayó de Malasia en el océano allá, Pacífico por allá. Y yo le di, apareció el avión y le di. Y si usted viera lo que me apareció cuando yo le di a ver la noticia del avión. Digo, como 200 videos y toda clase de cosas para que tú le dieras clic. Los jóvenes están siendo instruidos por el consejo de Balaam. Hay un desenfreno, un viento de sexo que está ascendiendo sobre toda la raza humana. Es la misma historia. No lo puedo maldecir poniéndolo a adorar un Dios muy claramente, pero lo puedo llevar a la fornicación para que Dios se separe de ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios, por favor, vaya conmigo al libro de Proverbios. La Biblia está llena de enseñanzas
sobre esto, en contra del sexo fuera del matrimonio. Proverbios capítulo 6, en el versículo 20 de Proverbios capítulo 6, dice la palabra de Dios: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo en tu cuello. Versículo 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despierte. Oye, ese mandamiento que viene de Dios, esa palabra que viene de Dios, que en estos tiempos era enseñada por los padres, le está diciendo, te van a guardar, átalos, te van a guardar del engaño. Versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ¿qué es? Luz. Está hablando de la enseñanza de la palabra, claro. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden, ¿de qué? De la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la extraña. Claro, hermano, esto se aplica tanto a la mujer como al hombre. Porque está el extraño, el mal hombre. Dice aquí, no codicies, le dice, su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda ¿con qué? Con sus ojos. Usted se para en cualquier lugar. Yo estaba en cajero en el banco de reserva allí, cerca de aquí. Y miré así, había una tienda que venden diferentes cosas para mujeres, diferentes cosas, lencerías, etcétera. ¿Y qué hay? 3 mujeres grandes desnudas, mirando, acotadas. ¿Qué es esto? Pero una cosa grande, grande. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Balac le enseñó, no sé cómo pasó eso, pero le enseñó a los hijos de Israel la hermosura de las moabitas. Y los ojos lo prendieron. Que no te agarre con sus ojos. Dice versículo 26, porque a causa de la mujer ramera y del hombre ramero también, dice, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y miren qué dice el versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda? No, pero eso no es nada. Yo veo esa foto, yo veo eso, le doy like, ay lindo, le doy like, ay qué lindo. ¿Y qué es lo que mira una foto? Eso no es nada. Y la palabra de Dios dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido ardan? ¿Se va a poner fuego aquí sin que se queme la ropa? ¿Cómo que eso no es nada? Versículo 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, eso no es nada. ¿Y qué es lo que tú estás mirando ahí? No, es un nuevo videoclip. Un videoclip. Y el videoclip tiene peor que una revista de Playboy. No, es una cancioncita, es un videoclip. Videoclip. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Oye, un ladrón que robe porque tiene hambre, pagará 7 veces, dice, si lo sorprende. Versículo 32. Mas el que comete adulterio, ¿qué dice la Biblia? Es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Oye, el que lo sorprende tiene que pagar 7 veces, pero el que comete adulterio, dice, su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Por eso usted ve que hay tantas muertes. Cuando se descubre adulterio, hay tantas muertes, porque el celo del hombre, mire, mata. Ahora usted puede decir, no, porque todo esto es para una mujer casada y un hombre casado. Yo estoy soltero.
Ve a Proverbios 7, a ver, si usted es soltero. Vamos a buscar Proverbios 7. Proverbios 7. Dice, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda, dice, mis mandamientos, ¿y qué dice la Biblia? Y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Oye, lo mismo como empieza Proverbios, diciendo, toma la palabra de Dios, guárdala, ponla en tu corazón, ponla en tu corazón, ponla en tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y la inteligencia llama parienta. Versículo 5. Para que te guarden ¿de qué? De la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Qué es lo que hace la mujer extraña? Ahorita era con el cuerpo y con los ojos, ahora es con las palabras. El hombre extraño y la mujer extraña. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven, ¿cómo era este joven? Falto de entendimiento, el cual paseaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Y hemos leído este pasaje en otra ocasión, pero Dios quiere que tú vuelvas a oírlo hoy. Astuta de corazón, alborotadora y resillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Y dice la Biblia, llegó, se asió de él y le besó con semblante, ¿cómo? Descarado le dijo. Versículo 14, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Oye, yo te encontré y era que yo tenía un voto. Era un engaño que lo de ella. Por tanto he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro y te he hallado. Como tú eres una persona especial, tú eres la persona que yo estaba buscando, tú eres lo más especial. Mentira, ella estaba buscando el que sea que apareciera. Mentiroso. Dijo eso, pero era un engaño. Dice versículo 16, he adornado mi casa con colchas recomadas con cordonillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela, todos los perfumes maravillosos de aquel tiempo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores. El enemigo está pintando el sexo como la alegría más grande, como lo más maravilloso, como la meta más extraordinaria que el hombre puede llegar. Y todos los hombres hablan de eso, y todos los jóvenes están hablando de eso, y todo hay una corrupción sexual regada por todos lados. Es el tema de la gente. Porque mire el versículo 19, porque el marido no está en casa. Ahí va. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Versículo 21. Lo rindió. ¿Con qué? Con la suavidad de sus palabras. Le obligó, ¿con qué? Con la salamería de sus labios. Hay miles, millones que están siendo rendidos a través de los mensajitos en el celular. Oye, pues tú te ves tan bien. Yo no había visto una muchacha como tú. Ay, oye, tú tienes una... Oye, la verdad es que... Ay. Y la muchacha, ay, hombre, no diga. Ay, no digas más. Ay, no diga. Pero sigue diciendo. Lo hacemos en una forma, ¿verdad? Actuando, pero es la realidad. La realidad en nuestro país, uno de los países del mundo, los primeros lugares del mundo en jóvenes embarazadas, adolescentes, es la salamería, las fotos y los comentarios. A todo el mundo le gusta que le digan algo, oír algo bonito, ¿verdad? Oye, qué bien te ves, qué bien te queda ese color. ¿A usted no le gusta? La gente amado que no le gusta que le digan algo bonito. A todo el mundo le gusta. Pero puede ser un peligro, puede ser la salamería de los labios del enemigo para hacer caer a alguien. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios.
Versículo 22. Al punto se marchó, ¿qué? Tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Tremendo, hermano. Versículo 24. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierre a sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido heridos por ella. Los más fuertes. Mira, el que se crea fuerte, mira que no caiga. O sea, el que crea estar firme. No, a mí no me va a pasar nada, yo voy a ver eso. Yo voy a ver ese videíto, a mí no, chacho. ¿Usted cree que yo no soy una gente de mente débil? Que no. Sigue viendo para que tú veas. Camino del Seol es su casa, que conduce, como dice su Biblia ahí, ¿conduce a dónde? A las cámaras de la muerte. Conduce a las cámaras de la muerte. Bueno, el pueblo cayó en pecado porque fue persuadido. La Biblia está llena de historias. Algo que me gusta mucho de la Biblia es que la palabra de Dios no esconde nada. Aquí el que lo hizo bien está ahí, el que lo hizo mal también está ahí. En la palabra de Dios no es una cosa que ponen la mal los santos, sino que pone también el que cayó y el que lo hizo mal. ¿Y por qué lo hizo? Pone las advertencias y luego pone el fruto de la caída de eso. Para enseñarnos a todos. Gracias a Dios por su palabra. Ahora la pregunta es en esta mañana, si nos quedamos nada más que el pueblo cayó, bueno, nos vamos por ahí tristes, el pueblo fue vencido y ya. Ahora yo quiero decirles, ver en los minutos que nos quedan, cómo se solucionó el problema. ¿Le gustaría oírlo? No, ¿le gustaría oírlo? Amén. Vamos a ir al capítulo 25 de Números, donde vimos que ellos cayeron. En el capítulo 25 de Números, del 1 al 3, leímos cuando ellos cayeron. Ahora vamos a ver cómo vino el juicio y vamos a ver cómo se detuvo el juicio. Dice el versículo 4, leímos ahorita del 1 al 3, ahora vamos a ver el versículo 4 en adelante para ver el juicio y cómo se resolvió el problema. Y Jehová dijo a Moisés, ¿quién fue que habló? ¿Quién fue que habló? Jehová. Toma a todos los príncipes del pueblo, ¿y qué dijo? Y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Era un juicio público. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de vosotros que se han juntado en Valpeor. Todos los que subieron ahí a la montaña a tener sexo y todas esas cosas, mátenlo. Versículo 6. Eso era el juicio de Dios. Y comenzaron a morir gente. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una ¿qué? Una madianita a sus hermanos. Miren, hermanos, lo que estamos viendo aquí, una es que el pueblo peca contra Dios por engaño del mismo Satanás. Otra es que el juicio es seguro y viene. Y el ardor de la ira viene sobre el pueblo. Y ahora lo último que vamos a ver es cómo se detiene el ardor de esa ira. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Le diré, ¿cómo fue eso? Bueno, miren, ellos pecaron en Valpeor, en la montaña ahí. Ahora el campamento de ellos no estaba ahí. Este hombre lo que hizo fue que hizo algo peor.
no solamente pecó allí, fornicó allí, sino que agarró a esa mujer y la trajo para su tienda en el campamento de Israel. O sea, ¿qué me importa a mí? Yo me voy a dar a esta mujer como quiera. No importa lo que diga, delante de todo el mundo, no me importa. ¿Saben que antes las cosas como que se tapaban más? Y ahora las cosas están más descaradas. Poco a poco la degradación del hombre se va degradando de tal manera que ya se le importa lo que digan a los otros. En este caso, este hombre no le importó y arrancó y la llevó a su tienda delante de todo el mundo. Y miren lo que pasó, versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras al varón de Israel a la tienda. ¿Y qué hizo con ellos? Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Yo no sé cómo estaban ellos. No sé si ellos estaban parados los dos, no sé si ya estaban acostados. La cuestión fue que lo agarró a los dos, los traspasó por el medio a los dos. Y dice la Biblia, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Era, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo fue eso que cesó la mortandad? Dice la Biblia, y murieron aquella mortandad 24,000. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Él ejecutó un juicio sobre lo mal hecho. Ejecutó un juicio y eso hizo que Dios detuviera su ira. Parece algo, pero vino la sentencia, vino el juicio y Dios detuvo la ira. El celo de Dios llenó a Fines, ejecutó un juicio y muchos fueron salvados por ese juicio que él ejecutó. Hermano, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Tenemos que hacer eso ahora? No. Le voy a contar una historia. Bueno, hubiera muchos muertos. El celo de Dios. Esto que le voy a contar un poco fuerte. Pero la Biblia lo describe fuerte también. Hace años yo estuve en una conferencia en la ciudad de San Salvador, no este año pasado, sino hacía unos años anteriores. Y en una reunión de pastores, teníamos una reunión de pastores, uno de los pastores ancianos, mayores que todos nosotros, con mucha experiencia, nos contó una historia que había oído, que había presenciado, no había oído, había presenciado en esos días. Una esposa de un pastor estaba dando un testimonio o diciendo, delante de muchos, estaba pidiendo perdón. Y ella estaba pidiendo perdón, humillada delante de Dios, porque ella había caído en adulterio. El esposo, pastor que viajaba mucho, la había dejado encargada en la iglesia muchas cosas, y un hermanito comenzó a ayudarla, y consejería, y ayudándola, y para aquí, que para allá, y para allá. Y de repente verle un abrazo de hermano, y un chin más de la cuenta, y agarraba las manos, y la acompañaba en su dolor, en sus cargas, en sus penas. Y ella sola llevando esto y lo otro,
Hasta que un día el hombre le acarició un chin más las manos, le acarició el pelo y qué linda tú estás y qué preciosa y qué va. Y ella es un hermanito. Pero como vemos en las Escrituras, el engaño de Satanás. Hasta que cayeron. Y eso siguió y continuó y continuó. El pastor medio ausente y la mujer cayendo. La palabra de Dios comenzó a obrar en ella en un quebrantamiento y ella comenzó a oír la palabra de Dios y la voz de Dios llevándola al arrepentimiento y ella comenzó a ser quebrantada y se sentía mal por lo que había hecho o por lo que estaba haciendo. Dice ella que se sentía como una miserable, se sentía mal, pero caía. Y un día estaba ella en la oficina sola y llega el hombre aquel. Amor, sin hablar. Y se le va acercando otra vez y le pasa la mano por las manos y ahí viene por los cabellos. Y ella siempre decía, no, y volvía y caía. Y ese día ella dijo, no. Y dice que el celo, el temor de Dios y la palabra que estaba oyendo, leyendo en la Biblia, que agarró una grapadora, ¡bum! Y se la trayó en la cabeza y lo cortó ahí. Y ahí el hombre salió y entendió que no. De ahí en adelante cortó eso. Hermano, pero usted está hablando mucho de violencia. ¿Qué saben de grapadora? Acaba de decir aquí. Hermano, ¿de qué estamos hablando en esta parte final? Estamos hablando, amados hermanos, de que debe haber en nosotros un celo de Dios que nos lleve a cortar con lo malo. Hay muchas cosas más, ya el tiempo se ha acabado, no puedo seguir muchos detalles. Pero después ella le pidió perdón a su esposo y todo eso. Claro, en parte el esposo fue un culpable. Como alguien decía, cuando Eva estaba hablando con la serpiente, ¿dónde estaba Adán? A veces hay hombres que dejan a Eva sola para que Adán le hable. Digo, para que la serpiente le hable. Mire, mi esposa nunca da una consejería a un hombre, ni joven ni adulto. Todos los años que tenemos en ministerio, más de 25 años, ella no le da. Y cuando ve un hombre me diga a mí, varón, yo quiero tener una consejería con su esposa. Yo como soy un hombre muy pacífico, porque yo soy un hombre pacífico, yo le voy a decir, yo tengo un bate que se llama Nancy, si tú quieres, da maduro. Esto lo digo de broma, pero en realidad es así. Yo tengo una grapadora allí, es grande. No, el punto es, amado, en que el pecado, no quiero que perdamos la objetividad de lo que estamos estudiando. El pecado hay que cortarlo de raíz. Si el problema es video, si el problema es lo que están mirando, hay que decir no a eso. No es entrarle a otro, es a ti mismo. Es una renuncia, es el celo del Señor. La Biblia dice que por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es el celo del Señor, el celo que Él dijo, el celo de tu casa me consume. Recuerden cuando Cristo entró en el templo y comenzó a tirar por un lado y a darle fuetazo a todos los que estaban ahí ensuciando el templo. Dice, y se acordaron los discípulos cuando vendiendo y cosas, se acordaron cuando dijo, el celo de tu casa me consume. Que la palabra de Dios nos llene el corazón cada día y esa palabra nos llene del celo de Dios y nos haga cortar aun cuando comienza la cosa. Y si algún hermano o hermana en estos momentos ha pasado por lo que hemos hablado, yo quiero decirte que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuánto le decimos? Sí, Padre, gracias, Señor. Hay misericordia para el que lo confiesa y se aparta. Si alguno está en una situación difícil en estos días, si alguno está en una situación donde está siendo tentado y está casi cayendo, yo quiero decirte que hay poder en Dios para tú poder libertarte de eso. Quiero decirte que hay poder en Cristo para tú renunciar a eso. No es tu fuerza, es el poder de Dios en tu vida. Y yo lo he visto en mi vida. Dice la palabra de Dios, quiero concluir con esto. Si pueden ponerse de pie, por favor. Queremos leer en Hebreos capítulo 2. Dios es poderoso para darte la victoria. Dios es poderoso para socorrerte. Dios es poderoso para hacerte vencer. Hebreos capítulo 2, quiero que lo vea conmigo. Si has sido engañado, tú puedes ser libertado. Si has sido engañado, tú puedes levantarte. O si estás siendo tentado, tú puedes tener victoria. Y es el mensaje de esta hora de hoy. Hay un engaño de las tinieblas. El mundo está siendo engañado. Muchos están siendo engañados. Pero hay un Dios poderoso que te puede dar la victoria en el nombre de Jesús. No cubriendo el pecado, confesando el pecado. Y buscando a Dios, y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti. Dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 16, hablando de Cristo. Voy a leer el versículo 14. Así que por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué Cristo vino al mundo siendo Dios y participó de la carne y sangre? Se puso igual que tú y que yo. ¿Por qué Él se hizo hombre? Aquí lo dice, ¿por qué? Una de las razones. Dice, y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Miren, aquí está la razón que quiero ver. Para venir a ser misericordioso. Cristo participó de carne y sangre para Él tener misericordia de ti. Para Él sentir lo que tú sentías, lo que tú sientes. Para Él ser tentado en lo que tú eres tentado. Es lo que dice ese pasaje. Por cuanto dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, Señor, por Jesucristo. Si es para Cristo, vamos a darlo bien fuerte. Gracias a Dios por Jesucristo. Oh Señor, te doy gracias por Jesucristo en esta hora, Señor. Cierra tus ojos y acércate a Dios en esta hora. Si has estado en pecado, si estás siendo tentado, si tu mente ha estado siendo ensuciada por imágenes, por videos o por insinuaciones aún de amigos, de amigas, y te sientes sucio, Dios quiere limpiarte en esta hora. Ahí donde tú estás, dile: Señor, perdóname, límpiame de mis pecados. He estado ensuciando mi mente, ensuciando mi corazón. Algunos tal vez pueden decir: he caído. Algunos
puedes decir, ya es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Dios te dice que si lo encubre no prosperará, pero si lo confiesa vas a alcanzar misericordia. Así que en esta hora dile a Dios, Señor, yo confieso mis pecados delante de ti y yo vengo a ti pidiéndote perdón, Señor. Perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Lávame con tu sangre. Gracias, Señor.